os presento a Mónica López, que es del Departamento de Biología Celular, si no me equivoco, no, Biología Molecular, y que nos va a dar una charla sobre nanomedicina y las nuevas terapias que están haciendo con esta técnica que está en boca de todos. La verdad es que es muy famosa ya, ¿no? Bueno, pues espero que todos disfrutemos. Un aplauso, por favor. Gracias por venir, gracias por estar aquí, por aguantar y espero que este tiempo, el impasse que hemos tenido aquí, sea para hacer la charla más emocionante. Bueno, os voy a hablar de la nanomedicina y he titulado esta charla El viaje alucinante a las terapias a nanoescala. Este título se lo he puesto porque me recuerda a una película de Isaac Asimov de los años 60. Isaac Asimov era, pues como la mayor parte de los escritores de ciencia ficción, un visionario, ¿no? Que, bueno, muchas de las cosas que escribió evidentemente no se han cumplido, pero otras sí, ¿no? Y en El viaje alucinante lo que describía era cómo un científico tenía un tumor en el cerebro que le iba a causar la muerte, entonces sus colegas deciden meterse dentro de un submarino que se llamaba Proteus, y otro científico hace que este submarino se convierta en una cosa muy pequeña, de tamaño micrométrico, como una bacteria, y lo que hacen es inyectarlo dentro del sistema sanguíneo del científico que estaba enfermo, con la idea de que viajando a lo largo de los vasos sanguíneos llegasen al cerebro, destruyesen ese coágulo que le estaba amenazando la vida y luego saliesen. Y esta es un poco la historia, la vida, la trayectoria de los nanomateriales que se usan en terapia. La idea es que los nanomateriales los podamos inyectar, que de alguna manera estos nanomateriales sean capaces de esconderse del sistema inmunitario, porque como le pasaba al Proteus, en cuanto se inyectan y empiezan a viajar por la sangre, lo primero que pasa es que el sistema inmunitario los reconoce como algo ajeno y los empieza a atacar. Que una vez que están dentro de la sangre, camuflados, consigan localizar esa diana, que es donde tienen que llegar a ejercer una terapia, y que una vez que la reconozcan, no solamente ejerzan una terapia y la consigan destruir, sino que luego además puedan salir del cuerpo, es decir, que no se acumulen. Esos son los grandes hitos de la nanomedicina. Es decir, crear algo que sea lo suficientemente inteligente, por llamarlo de alguna manera, para descubrir una patología que no necesariamente sea detectable, sino que sea incipiente. Por ejemplo, un cáncer, cuando lo detectamos ya es muy tarde, ¿no? Lo ideal sería que tuviésemos algo, un sistema para detectar las primeras células cancerígenas, ¿no? O una enfermedad neurodegenerativa. Cuando se detecta, evidentemente ya es muy tarde. Entonces la idea sería detectarlo antes de que ocurra y poder de alguna manera que este sistema de detección además emitiese una señal, de modo que pudiésemos diagnosticarlo, y al mismo tiempo de diagnosticarlo pudiésemos tratarlo in situ y luego ese sistema de detección se eliminase o por lo menos no se acumulase en el cuerpo. Entonces esta es un poco la idea del viaje alucinante de los nanomateriales cuando los queremos usar en medicina. Bueno, os voy a hablar de 4 tópicos que yo creo que describen un poco lo que es la nanomedicina hoy en día, ¿no? Primero os voy a explicar lo que es el concepto nanómetro, ¿no? Porque, bueno, más o menos todo el mundo entiende lo que es un nanómetro, pero hay que hacerse la idea de las dimensiones. Luego os voy a hablar de la nanomedicina en número, porque qué mejor que hablar de pasta para saber lo que se espera de la ciencia, ¿no? Y finalmente os voy a hablar de 2 aspectos, lo que verdaderamente se espera a largo plazo, que es casi ciencia ficción, y lo que es la realidad hoy en día. Bueno, entonces en el concepto nano, un nanómetro es 10 elevado a la menos 9 metros. Vale, ese es el concepto. Esto es como cuando uno habla de dinero, ¿no? Todo el mundo sabe lo que son 100 euros, 1000 euros, más o menos un sueldo de científico. 100.000 euros, pues lo que vale un apartamento, una casa. Pero ya cuando hablas de 1 millón de euros ya la cosa empieza a patinar. Y cuando uno habla de 1000 millones de euros, pues mucha pasta. Eso es mucha pasta, ¿vale? Pues lo mismo pasa con los nanómetros. Entonces imaginaros, os voy a dar 3 datos. Si un nanómetro fuese del diámetro de un balón de fútbol, ¿vale? 1 metro equivaldría al diámetro de la Tierra. Más o menos ese es el orden de magnitud. O sea, son 9 órdenes de magnitud, que sería como ver a un humano en relación al Sol o un humano en relación a un nanómetro.
Un cabello, por ejemplo, se puede parecer en estructura a un nanofilamento, por ejemplo un nanitubo de carbono, y es 2000 veces más fino que un cabello, ¿vale? Más o menos os hacéis una idea del tamaño, es muy, muy, muy pequeño. Dentro de una célula de las nuestras caben cientos de miles de estructuras nanométricas. De hecho, tenemos muchas que son proteínas, en fin. Todos los componentes celulares casi todos son nanométricos. Uno de los, posiblemente las estructuras nanométricas que mejor conozcáis todos son los virus. Los virus son estructuras nanométricas naturales, ¿no? Y aunque no sepáis exactamente cuánto mide un virus, os podéis hacer una idea, pues que caben muchos en una célula, ¿no? Que son muy pequeños, ¿no? La forma de transmisión, en fin. Bueno, y ahora que sabemos lo que es un nanómetro, vamos a hablar de lo que significa la nanomedicina en términos de dinero. Aunque estos datos del 2016 que presento aquí son aproximativos, estos de... ¡Ay! Que no toque mucho esto yo, a ver si se queda trabado. Estos de aquí. Como veis, estamos hablando de decenas de miles de dólares que se invierten al año en las patologías que son las más abundantes, las que más se dan, ¿no? Que son el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, en microbiología, ¿no? Generando antibacterianos, enfermedades del sistema circulatorio, etcétera, ¿no? Sobre todo lo que más se invierte es en el cáncer, que se invierte 45.000 millones de dólares. Esto es un estimativo del año 2016. O por ejemplo, en nano para el sistema nervioso, en enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando no solamente de terapia, sino de detección y terapia, ¿no? Se invierten también pues, del orden de 30.000 millones de dólares. Es decir, que si hay gente, grandes compañías, ¿no? Y gobiernos que invierten mucho dinero en esto es porque tienen fe de que la nanomedicina va a llegar a algún sitio y evidentemente en un futuro podrá ser aplicable toda la investigación que se está haciendo ahora. Bueno, entonces, exactamente dónde estamos, ¿no? Y a dónde queremos llegar en la nanomedicina. Bueno, pues lo que sí hemos conseguido hasta ahora, y la única, digamos, nanomedicina que se usa a día de hoy, que está aprobada por la FDA americana y bueno, que se puede inyectar en seres humanos, son unas nanopartículas magnéticas que se usan como sistemas diagnósticos, que sería, digamos, el primer paso, ¿no? Pero se aspira mucho más, ¿no? Se aspira, y de hecho esto lo tenemos en ratones ya, ¿no? En modelos animales ya vemos que además de poder llevar las partículas y que estas partículas detecten, por ejemplo, un tumor, podemos conseguir que una vez que llegan al tumor, además liberen una terapia. O que cuando llegan al tumor, entren dentro del tumor y mediante unas técnicas parecidas a los sistemas de inducción que tenemos en la cocina, ¿no? Las partículas de hierro, cuando tú aplicas un campo magnético alrededor se calientan como las cocinas de inducción. Entonces lo que queremos es que esas partículas entren dentro de las células y al calentarse de alguna manera produzcan un fenómeno de hipertermia dentro de la célula que mate a la célula de dentro a fuera. Este mismo proceso de calentamiento puede actuar liberando fármacos y desencadenando otra serie de procesos. Esto hoy en día lo podemos hacer con más o menos precisión. Lo siguiente sería hacer ingeniería de tejidos y reparación. Vale, podemos detectarlo, podemos llegar allí, podemos matar a las células del cáncer o incluso podríamos introducir terapias de otro tipo que podamos llevar dentro de estos sistemas de nanovectorización, pero luego lo ideal sería poder reparar los tejidos. Y finalmente, el objetivo final, que esto el otro día se lo oí decir en un seminario de estos que dan por internet a la directora de la NASA, es que para el año 2020, o sea, el 2020, tengamos unos sistemas de nanorobots que se puedan inyectar en sangre, porque su idea es que esos robots, que en realidad estamos hablando de nanopartículas inteligentes, son materias inteligentes, cuando se inyecten en sangre de los astronautas, puedan estar 1 año o 2 para ir a Marte y volver, y tener un sistema de diagnóstico continuo de sus patologías y de reparación continua de lo que está pasando en su cuerpo, de modo que no requieran de la atención de médicos. Esto ya es prácticamente ciencia ficción, pero bueno, es algo que se intenta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las expectativas. Estas son las expectativas más fantasiosas, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé cuándo llegaremos, desde luego no como lo interpretan los artistas, llegaremos con una especie de sistemas mucho más simplificados, pero sí que se espera, por ejemplo, que existan una serie de robots que tú puedas inhalar y dentro del aparato respiratorio te vayan limpiando las vías respiratorias,
o unas alternativas a los glóbulos rojos, ¿no? O a la hemoglobina, ¿no? Unos sistemas nanométricos que pueden ir por sangre, porque como sabéis, cuando uno tiene anemia, la única manera de recuperar los glóbulos rojos es con una donación. Entonces se intenta producir glóbulos rojos de forma natural, mediante sistemas naturales, y es muy difícil, pero sí podríamos hacerlo de forma usando la nanotecnología. También se piensa que se podrían hacer una especie de robots activadores de neuronas o que de alguna manera incrementasen la transmisión neuronal para los casos de demencia. Unos robots que se llaman microvívoros, una especie como de sistemas que se coman a las bacterias específicamente, que se puedan inyectar en zonas donde hay una infección, o mejor aún, que ellos vayan solos a esos sitios, lo reconozcan y entonces ataquen a las bacterias y destruyan la infección. Y luego ya sistemas, por ejemplo, como los nanoinyectores. Esto que veis aquí es una representación de ciencia ficción realmente, pero esto ya existe. Luego os enseñaré algún sistema, ¿no? O sea, serían sistemas particulados un poco más grandes que el tamaño nano. Las partículas nano se consideran por debajo de 100 nanómetros y normalmente los inyectores tienen un poquito más de 100 nanómetros, entonces se consideran otro tipo de, o sea, materiales mesoestructurados o algo así, ¿no? Pero bueno, son nanométricos también. Bueno, la realidad es esta. Tenemos una especie como veis aquí, de estructuras esféricas, alargadas, más o menos cubiertas de diferentes estructuras que pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser glúcidos. Este es un tipo de partícula, digamos, genérica, que es lo que se tiene. Entonces luego tiene un core, una parte central, donde pueden aparecer diferentes modificaciones, ¿no? Podemos hacerlas huecas y que sean portadores, por ejemplo, de fármacos. Podemos hacerlas metálicas y que tengan diferentes propiedades ópticas o físicas. Podemos hacerlas, como he dicho antes, magnéticas, de modo que podamos con un aparato tipo RMN no solamente detectar dónde han ido, sino además calentarlas y matar las células, etc. Nada tan sofisticado como lo que hemos visto, ¿no? Estas partículas, algunas de ellas las hacemos huecas y como veis aquí en la imagen, pueden incluso llevar cosas dentro, ¿no? Y dado un momento, por ejemplo, cuando ellas van navegando por la sangre, cuando llegan a un tumor, debido a las condiciones que hay normalmente en el tejido tumoral, que hay más acidez, hay diferentes enzimas, hay diferentes condiciones que hacen, de acuerdo con el diseño que hayamos hecho de las partículas, que su cubierta se abra y libere allí lo que lleve dentro. Si le metemos un fármaco antitumoral, pues un fármaco antitumoral, si le metemos partículas, lo que sea, ¿no? De forma específica en ese sitio, es decir, que con una dosis muy pequeña de ese fármaco antitumoral, que de otra manera usaríamos por todo el organismo, produciendo muchos efectos secundarios, ¿no? Pues atacando el riñón, atacando células que se dividen, en fin. De esta manera conseguiríamos llevarlo al órgano diana y liberarlo allí, preferentemente, siempre preferentemente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una nanomicela, que es como una especie de estructura, como los abuelitos estos que sopláis, sabes que son estructuras que son simétricas y que están... Entonces, esto sería como una estructura hueca, en la que dentro tendríamos el fármaco y a medida que se van degradando, los polímeros que la forman van liberándolo de dentro. Pero la realidad es esta, ¿no? Que cuando uno quita el dibujo artístico y ve lo que hay, son bolitas pequeñas, como estas, pelotillas de 250 nanómetros, más o menos grandes, ¿no? Con diferentes propiedades de superficie, pero esta es la pinta que tienen, ¿no? Algunas como estas son lipídicas, ¿no? Son multicapa, entonces uno puede meter diferentes fármacos dentro y como lípidos que son, pues dependiendo de las condiciones van liberando una capa y luego otra capa y conseguimos que si las llevamos al sitio vayan liberando poco a poco en ese lugar el fármaco que les hemos metido. En vez de, por ejemplo, inyectar una dosis de un antibiótico que al momento se empieza a eliminar por orina, por ejemplo, pues mediante un sistema de estos conseguiríamos una liberación más prolongada en el tiempo de los fármacos. Este es otro tipo de partícula, estas son magnéticas y también tienen alrededor un halo, como veis, de un polímero que lo que hace es que a medida que se va degradando va liberando un fármaco y al ser metálica, siendo magnética en este caso, podíamos producir calor, además nos sirve para diagnosticar y en la parte externa del polímero también podemos decorarla con moléculas que vayan a las dianas donde queremos que vayan, ¿no? Para que actúen, pues, por ejemplo, en el cáncer. Sin lugar a dudas, de todos los objetos nanométricos que uno puede pensar, la naturaleza siempre va por delante en casi todas las partes de la investigación, ¿no? Entonces, cuando uno se fija en
organismos nanométricos que existen y el nivel de sofisticación que tienen, se da cuenta de lo atrás que estamos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí es una imagen retocada, evidentemente, pero es un virus bacteriófago. Y si os fijáis, esta parte de aquí es donde va el DNA del virus, que es lo que tiene que meter dentro de la célula. Y fijaros toda la maquinaria que tiene el virus para contactar con la superficie bacteriana, estas patas que tiene, y luego esta especie como de muelle, que es por donde va a pasar el DNA en el momento en que contacte esta parte inferior del virus con la superficie de la bacteria. Es decir, es un sistema perfecto en el cual, como si fuese una nave de aterrizaje, aterriza sobre la bacteria. En el momento que contacta la parte inferior del virus, se inyecta, porque está metido el DNA a presión dentro de la cápsula esta, se inyecta a lo largo de ese tubo dentro de la bacteria el DNA del virus y así el virus se puede reproducir. Esto es inimitable desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero sí podemos hacer cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, esto otro es el virus de la gripe, y como, al igual que en el caso anterior, este virus también tiene un sistema muy inteligente que podemos copiar, ¿no? Toda la cobertura que veis aquí de color azul son proteínas que las han producido células que no son víricas, células eucariotas. Son sistemas de reconocimiento para células normales que el virus utiliza para engañar a las células. Si nosotros usamos esos sistemas, también podremos engañar con nuestras nanopartículas a las células donde va este virus. Este virus, dentro, al igual que el anterior estaba diseñado para infectar bacterias, este está diseñado para infectar otro tipo de células. Y de la misma manera, lo que hace es, se posa sobre la célula lo reconoce con estas proteínas de cubierta que tiene, se lo come y ya se libera en el interior su DNA. Bueno, pues siguiendo estos modelos, nosotros hemos diseñado, o estamos en ello, en el laboratorio, junto con una serie de colaboradores, lo que vendrían a ser virus sintéticos. Como veis aquí en esta imagen, esto en realidad es parecido a lo que hemos dicho antes, como una pelotilla que tiene una cobertura peluda por fuera, ¿no? Esta cobertura peluda son nanotubos de carbono, y los nanotubos de carbono tienen la capacidad de absorber muchas proteínas. Entonces nosotros podemos utilizar proteínas que sean ligandos de las células a las que queremos infectar, que en realidad no es una infección porque esto es una nanopartícula, ¿no? Las células que queremos atacar con nuestra nanopartícula. Entonces este sistema permite además dentro, por ejemplo, meter lo que queramos. Podemos meter un fármaco, podríamos meter proteínas, DNA. Es una especie de pseudovirus en el que estamos trabajando. Hasta aquí, digamos la realidad de la nanociencia, ¿no? Y como veis, esta es una célula humana, a la que le hemos añadido estas partículas que están aquí pintadas de color verde, y si os fijáis, solamente llevan en contacto, en este caso me parece que eran 15 minutos, y la mayoría de ellas ya están siendo internalizadas dentro de la célula. Luego el sistema funciona. Así que nada, con esto espero más o menos haberos puesto un poco al día de hasta dónde llega la nanomedicina, la ciencia ficción y la realidad que tenemos en el laboratorio. Muchas gracias por...